Buenos días, estimados jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de las cruzadas, un poco acerca del renacimiento urbano y comercial. Para eso nosotros tenemos que saber un poco qué es una cruzada y qué es un renacimiento. Recuerda, que eso lo ha llevado el año pasado, una cruzada fue un enfrentamiento entre cristianos de Occidente y musulmanes de Oriente, quienes en este caso se habían apoderado del llamado Santo Sepulcro, que está ubicado en Jerusalén. Entonces, nosotros vamos a estudiar ese contexto, cuántas cruzadas se dieron, cuál fue el origen y las causas y qué consecuencias va a traer estas cruzadas. Terminado ese tema de las cruzadas, vamos a hablar también acerca del renacimiento urbano, que se refiere con un renacimiento urbano y comercial. Pues vamos a ver, en el renacimiento, recuerda que el renacimiento es el proceso de reactivación del comercio y sobre todo la reaparición de las grandes ciudades en Europa en la llamada Edad Media. Recuerda que todo ese proceso se va a dar entre el siglo XI al siglo XIII. Entonces presta atención y empecemos con la clase. Y no olvides que también en la plataforma de Alexia se van a adjuntar dos enlaces relacionados al tema que vamos a hablar y también serán evaluados posteriormente en nuestras clases Zoom. El origen de las cruzadas. El objetivo que animó este importante esfuerzo bélico fue la idea de recuperar los santos lugares. ¿Qué eran los santos lugares? Era el nombre que se le dio a los sitios más o menos identificados por la tradición en que se desarrollaron los principales sucesos de Semana Santa. También Tierra Santa. Esta Tierra Santa se encontraba en Jerusalén, dominado por los turcos musulmanes. Además, sin embargo, existían otras motivaciones que originaron estas cruzadas. La primera, vamos a activar nuestro cursor, fue la conquista de enriquecimiento a través de la conquista de las tierras o el comercio, la oportunidad de quebrantar el poder turco que se aproximaba peligrosamente a Europa. La idea de auxiliar el imperio bizantino también amenazaba a los turcos. Se creía que este auxilio facilitaría la reconciliación entre la Iglesia católica y ortodoxa debido al cisma de Oriente. Hay que mencionar además otros factores que explican el proceso notorio y belicoso de los señores feudales. Luego tenemos la intensa religiosidad de la época. La conjunción de todos estos elementos hizo que tuviera éxito el llamado que hizo el Papa Urbano II en el año de 1095. Al finalizar el concilio de Clermont, en esta ocasión el pontífice exhortó a los fieles a tomar las armas para rescatar los lugares sagrados de la cristianidad, prometiendo la protección de la iglesia para sus familias y de los bienes que dejasen al combatir, así como la absolución de sus culpas. La Europa cristiana, bajo el lema Dios lo quiere, se movilizó inmediato a recuperar esas tierras, esa tierra santa de Jerusalén. Entonces nosotros vamos a hablar de esas 8 cruzadas que se dio debido a que la iglesia motivó a todos estos fieles a recuperar Tierra Santa. Seguimos entonces. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera cruzada. Se denomina así a la expedición integrada por numerosos nobles feudales, entre ellas liderada por Godofredo. Godofredo va a ingresar a Asia Menor, donde va a vencer a las fuerzas islámicas en Nicea y Antioquía. Más tarde, en el año 1099, tomará finalmente la ciudad de Jerusalén, donde tras perpetuar una espantosa matanza de judíos y musulmanes, le otorgarán a Godofredo el título de defensor del Santo Sepulcro. A partir de entonces surgirá una serie de estados cristianos en Oriente, conocidos también como la Siria Franca, alrededor de Jerusalén. Además, en esta primera cruzada se van a formar las llamadas órdenes de caballería, que vienen a ser los caballeros templarios. Luego vamos a empezar entonces vamos a ir por la segunda cruzada. Esta segunda cruzada va desde el año 1147 a 1149. Por muy valioso que fuera el triunfo de la primera cruzada donde sí ganaron, no hay que olvidar que en la Siria Franca estaba totalmente rodeado por los dominios del Islam, lo que hacía una situación bastante precaria. Esto fue aún más tedioso y más peligroso en el año de 1146, cuando los musulmanes tomaron la ciudad cristiana de Edesa. La amenaza de esto significaba para Jerusalén dio origen a una segunda cruzada, cuyo gran promotor fue Bernardo.
Participaron en ellas también el rey Luis VII y el emperador alemán Conrado III. Sin embargo, la poca coordinación entre ambos y algunos otros errores llevaron a la acción del fracaso. Esto trajo otra consecuencia, la consolidación de la amenaza sarracena, quienes eran los musulmanes, sobre Jerusalén. Luego tenemos nuestra tercera cruzada, en la que intervino el soberano de Francia, Felipe II, el de Alemania, Federico I, y el de Inglaterra, Ricardo I, Corazón de León. Fue quizá la expedición que más expectativa generó, creíamos que en esa sí íbamos a ganar, por generar las fuerzas de los tres monarcas más poderosos. Sin embargo, los sucesos fueron inesperados, pues se dio la muerte de Federico y la deserción de las huestes de Felipe, quienes eran los soldados de Felipe. Hicieron que todo culminase con otro nuevo fracaso. Ricardo I pudo arrebatar a los musulmanes lo que viene a ser la ciudad de Acres y luego establecer un pacto con Saladino, que le permitió solo peregrinar a los cristianos hacia Jerusalén. En la llamada, esto forman parte de las tres primeras cruzadas. Luego vamos entonces con nuestra siguiente cruzada, la número 4. La cuarta cruzada. Esta se dio entre 1202 a 1204, solo duró 2 años. La cruzada anterior había dejado los dominios cristianos de Oriente notablemente reducidos. Con el fin de auxiliarlos, el Papa Inocencio III promovió la nueva expedición en contra de sus planes. Sin embargo, ante la imposibilidad de trasladar las fuerzas por tierra, los ejércitos cruzados debieron ponerse en un acuerdo con la ciudad de Venecia. El dux de esta ciudad, ¿quién era el dux? Era el título que llevaba el gobernante, y que era este dux de esta ciudad era Enrico Dandolo. Aprovechó entonces la ocasión y desvió los contingentes hacia Constantinopla. Lo que produjo luego fue uno de los capítulos más polémicos del fenómeno de las cruzadas. Tras una serie de disputas con las autoridades del Imperio Bizantino, los guerreros cristianos tomaron y saquearon la ciudad, derrocando la autoridad del Basilios, que era el rey, y establecieron en su lugar un imperio latino de Oriente, que duró hasta 1261. Las consecuencias fueron terribles. En el plano cultural, por la destrucción de tesoros invaluables. Graves en el aspecto religioso, católicos y ortodoxos no podrían ya reconciliarse. Y decisivos en el terreno político, los estados cristianos de Oriente no recibieron el apoyo que se suponía que esta expedición les llevaría, sino que muchos guerreros de la Siria franca abandonaron esta región para establecerse en Constantinopla. Más prometedora, en los años siguientes, el dominio cristiano en Oriente, que es lo que originó la desaparición. Esto se dio en el año de 1291. Ahora, ¿y qué podemos entonces decir acerca de estas últimas cruzadas, estas tres últimas cruzadas? A ver, las últimas cruzadas se dieron de las 4 últimas cruzadas, se dieron entre 1217 y 1270. Antes, sin embargo, desarrollaron algunas acciones más, pero ninguno de los recursos ni las posibilidades de las anteriores, ni la quinta dirigida por Andrés II de Hungría, quien fracasó en Egipto, ni la sexta del emperador alemán Federico II, quien prefirió pactar con los musulmanes para que le cedieran un paso a Jerusalén, ni la séptima con Luis IX de Francia, quien fracasó también en Egipto, incluso cayó de rehén de los musulmanes, y por último ni la octava. Nuevamente, Luis IX, quien falleció por la peste en Túnez, significó el éxito decisivo o favorable para los cristianos ante la situación en Oriente. Hacia 1290, los cristianos abandonaron sus últimas posesiones en Asia y Jerusalén sería del Islam hasta el año de 1967. O sea que en resumen, todas las cruzadas fueron un fracaso. Las poblaciones cristianas en el mundo perdieron su fe ante la religión católica, porque si bien es cierto, nosotros sabemos que estas cruzadas fueron impulsadas por la iglesia, entonces indicaron, pero si fue impulsada por la iglesia, por la mano de Dios, ¿por qué no hemos ganado este enfrentamiento con estos musulmanes? Entonces ahí se puso en tela de juicio el poder de la iglesia. A ver, vamos entonces con las consecuencias. Concluido el proceso, las consecuencias principales fueron las siguientes. La nobleza feudal se había agotado en la lucha. Esto sería una importante y ventajosa para los monarcas europeos.
A partir de entonces, porque ahora serían más sencillos imponer y obediencia al pueblo, el comercio entre Oriente y Occidente conoció una expansión inédita. Esto benefició en general a toda Europa con productos, cultivos y técnicas que hasta entonces eran muy poco conocidas. Empezó a surgir una nueva clase social llamada la burguesía. La ruptura definitiva ya mencionada entre Bizancio y la cristiandad occidental. Sin embargo, hay que mencionar que al debilitar el poder turco en Oriente, las cruzadas se contribuyó a prolongar la existencia del imperio, al menos por 2 siglos más. Recuerda un dato adicional, sé que en algunos libros o en algunos textos quizás se ha informado que hubo también cruzadas de niños. Hasta la actualidad se han realizado una serie de investigaciones e indican que jamás se realizó esas cruzadas que eran dirigidos por niños, sino que al contrario fue un producto de una mala traducción de algunos textos medievales, ¿no? Para dejarles ahí en claro, no vengan a creer que existió una cruzada de niños. ¿Ya? Entonces eso sería parte del tema de cruzadas. Les invito a que también refuercen con la lectura que tenemos en nuestro libro y que resuelvan las preguntas que presentan esta unidad. Jóvenes, gracias y nos vemos en la tarde entonces. Renacimiento urbano. Antes de hablar las principales características durante este renacimiento urbano, necesitamos entender qué es renacimiento urbano. A ver, renacimiento urbano se refiere a los proyectos de planteamiento urbano desarrollados durante el Renacimiento. Recuerden que el Renacimiento va a surgir en la República de Florencia, que está en Italia. Los grupos sociales dominantes pasan a residir en el interior de las ciudades, formando la nobleza urbana. De esta manera podemos concluir que el renacimiento urbano surge de la necesidad de modificar la estructura urbana medieval. Para destacar, va a cambiar con este renacimiento, va a cambiar la estructura medieval. Ahora va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque va a destacar los edificios singulares, como por ejemplo las torres, palacios, las iglesias. Comienza así la primera reflexión sobre el espacio público, que será objeto de proyecto y se buscará una serie de objetivos, entre ellas proporcionar un adecuado paisaje, proporcionar lo que viene a ser una búsqueda adecuada del control del espacio, ya sea urbano, público, también una adecuada división de las plazas y las calles. Entonces todo esto consiste en un renacimiento urbano. ¿Cuáles son las características del renacimiento urbano? La primera viene a ser, se dio debido al aumento de la población. Recuerda que Europa pasa de 40 millones de habitantes a 73 millones de habitantes y este exceso de población va a necesitar una adecuada mejora de las condiciones de vida. Se da la crisis del feudalismo. Recuerda que esto se dio debido a las llamadas cruzadas. Cuando hablamos del tema de las cruzadas, recuerda que todas estas cruzadas se realizó por la iglesia y todas estas cruzadas las perdimos, ¿no? Excepto uno, que viene a ser la primera cruzada. Entonces, esto derrumbó la fe de los cristianos con respecto a Dios. Tercero, el aumento de la producción agraria. A partir de los siglos XI se produjo en Europa Occidental el incremento de la productividad agraria, motivado por el cese de las grandes invasiones y de las guerras señoriales y por los avances en las técnicas agrícolas. Siguiente, viene a ser la extensión de las superficies cultivadas. Esto que viene a ser la rotación trienal, la tala de árboles, el uso de estiércol como abono. Se da el avance técnico, se da el arado con el uso de la rueda, el uso de caballo con herraduras para el tiro del arado, la introducción de los molinos de agua y sobre todo, algo muy importante, una característica más, viene a ser el enriquecimiento de las ciudades, la emigración de campesinos hacia nuevas zonas rurales en busca de nuevas tierras de cultivo o hacia las ciudades donde podían gozar de una mayor libertad personal. El desarrollo del comercio, como la agricultura, producía en este caso más, los campesinos podían vender los excedentes e intercambiar sus productos artesanales por otro tipo de productos que ellos necesitaban. Otra característica del renacimiento urbano será el origen de las ciudades. Muchas de las ciudades eran de origen romano, recuerda. Otras nacieron en lugares
donde se da el paso de mercaderes. Algunos surgieron junto a castillos o en cruce de caminos. Todas las ciudades tenían funciones administrativas, defensivas, comerciales y sobre todo, ¿no?, artesanales. En las ciudades empezaron a venderse los excedentes de producción. Se organizaron mercaderes, ferias, en este caso ferias que se realizaban 1 o 2 veces al año, y venían mercaderes de otros sitios más lejanos. Había ciudades que crecieron siendo núcleos de una actividad concreta, como serían los comerciantes, los artesanos. En este aspecto iban todo ello mejorando su entorno donde ellos realizaban este intercambio o esta venta de productos. Entonces, esto es lo que va a originar la aparición de estas ciudades. Las actividades urbanas. Recuerda que la ciudad medieval fue un centro de producción de objetos manufactureros. Las ciudades eran lugares de mercado habitual. Para articular el comercio interior aparecieron nuevas rutas terrestres entre las ciudades. Por ejemplo, tenemos una actividad que viene a ser la artesanía. Los artesanos de un mismo oficio, curtidores, plateros, tejedores, se agrupaban en las calles que recibían nombre de sus actividades. Claro, por ejemplo, si tú te vas al centro de Lima, te pones a leer las avenidas o las calles que están muy cerca de la catedral, ahí dice Avenida Los Plumeros, Avenida El Ojalero, porque muchas de esas avenidas tenían el nombre de los oficios de cada persona y de cada gremio o de cada artesano, y hasta la actualidad se conservan ese nombre de esas calles, ¿no? Usualmente las calles tenían el nombre de aquel oficio o de aquel artesano que se dedicaba a la venta de un determinado producto. Y lo mismo va a pasar en Europa. Recuerda que todas las construcciones que se realizaban en Europa van a ser imitados aquí en el Perú cuando se da el ingreso de los españoles. Entonces, el trabajo artesanal se organizaba en talleres, propiedades de un maestro artesano, y el taller y la vivienda solían estar juntos. Como ya más adelante les voy a mostrar el ejemplo de un taller. Se reunieron en gremios. ¿Y qué es un gremio, Miss? Fácil, el gremio es una corporación de artesanos de un mismo oficio. Para proteger de la competencia y controlar la producción, establecían normas y controlaban la calidad y el precio de sus productos. Cada taller tenía un maestro artesano, oficiales y aprendices. Para llegar a ser un maestro, los oficiales tenían que realizar una obra maestra. También tenemos lo que vienen a ser las ferias. ¿Qué son las ferias? Eran mercados que se celebraban 1 o varias veces al año. Venían mercaderes de sitios, de lugares muy lejanos, a exponer y a vender sus productos, muchas veces muy exóticos para Europa. La moneda, recuerda que esta actividad urbana, lo que viene a ser el comercio, va a traer el retorno a la previsión de la moneda. Se retoma el uso de las monedas. Aquí aparece la figura del cambista, que es el cambio y el que presta dinero. Dará origen a los llamados bancos. La sociedad, ¿cómo era la sociedad en esa época? La sociedad, el crecimiento de las ciudades formó un nuevo grupo social no privilegiado. Era la llamada burguesía. Se dedicaba al trabajo artesanal y al comercio, y no dependían de ningún señor feudal, ya que ellos se dedicaban a la compra y venta, lo que viene a ser el comercio. El origen de la riqueza de los burgueses era el dinero y no la tierra. Se distinguía en este caso alta burguesía, formaban parte de ello los grandes comerciantes y los que vienen a ser en este caso los banqueros, que era una pequeña burguesía, y lo constituían los maestros artesanos y los pequeños comerciantes. En las ciudades vivían otros grupos sociales, vivían los nobles, los cleros, la gente humilde y además una minoría de judíos. El gobierno de las ciudades estaba creado por los consejos y los magistrados. ¿Quiénes eran los consejos? Los consejos eran los habitantes de las ciudades quienes delegaban en los concejales el poder. Estaban formados por miembros de la familia de nobles y burgueses ricos. Los magistrados, ¿quiénes eran los magistrados? Estaba formado por alcaldes, regidores y concejales, que velaban por las finanzas, el orden y la justicia. Estaban dirigidos por un alcalde. Con el tiempo el gobierno quedó en manos de los más ricos.
Recuerda que a partir del siglo XII surgió un mayor deseo de conocimiento entre la burguesía y algunos nobles y se desarrollaron en las ciudades las escuelas y también las universidades. Eso viene a ser todavía a partir del siglo XII, no te olvides esto, debido a que la burguesía empezaba a tener conocimientos y ellos querían saber un poco más. Y fueron estos burgueses quienes van a impulsar al desarrollo de más escuelas y sobre todo a la formación o a la creación de las llamadas universidades. Entonces no te vayas a olvidar aquí el poder de esta burguesía que poco a poco se hacía más y más poderosa. Y si estamos en la Edad Media, ¿dónde quedaba el poder del rey? ¿Era también importante? Ahora os explico. Recuerda que desde el siglo XII los reyes se apoyaron en la burguesía, que necesitaba libertad personal y seguridad en sus actividades comerciales. O sea que la burguesía, para poderse desarrollar en un reino, necesitaba mucho el apoyo del rey, ya que el rey iba a elaborar normas o algún proyecto, pero que les beneficie a ellos en su actividad comercial, para imponer su autoridad sobre la nobleza y garantizar la estabilidad del reino. Los reyes concedieron a las ciudades cartas de privilegios que hacían libres a sus habitantes y otorgaban monopolios comerciales, estos monopolios que a veces perjudicaba a ciertos burgueses, y permisos para abrir mercados. Los burgueses cedían a los reyes recursos económicos para armar sus ejércitos y enfrentarse a los nobles. O sea, aquí te das cuenta lo importante que eran los burgueses para los reyes, como que también los reyes también necesitaban a los burgueses y los burgueses también necesitaban a los reyes al momento de elaborar sus normas. Los monarcas quisieron reconocer la importancia de la burguesía, aceptando su presencia en las reuniones de la cortes o parlamentos. Ahí los representantes burgueses planeaban sus peticiones al rey a cambio de concederle dinero. Entonces, vamos a ver aquí la relación entre ambos poderes. La estructura de la ciudad medieval. ¿Cómo era la estructura en la ciudad medieval? Estaba dada de la siguiente manera. Siempre al frente tenemos lo que viene a ser el centro, la plaza mayor, la plaza central. Al frente de la plaza central tenemos la catedral, que era el centro religioso en la ciudad medieval. Al frente de la catedral se encuentra el ayuntamiento, o también llamado municipalidad o cabildo, que era el centro de la vida política. Estaba rodeado de un muro exterior, muro de protección en caso de alguna invasión, y un pequeño muro interior. Ahora, esta estructura se va a conservar hasta la actualidad, no solo en Europa, sino también en América con el ingreso de los españoles. Sin ir muy lejos, si algún día tienes la oportunidad de ir a la plaza de Puente Piedra de tu distrito, vas a observar lo siguiente. Ubica dónde se encuentra la iglesia y ubícate ahí cerca de la iglesia. Al frente de esa iglesia, al frente de la iglesia, vas a observar tú el Cabildo de Puente Piedra, o también llamado la Municipalidad de Puente Piedra. Esa estructura europea de la época medieval hasta la actualidad se conserva en este caso en toda Europa y en toda América. Si tú te vas, no solo en Puente Piedra, te vas a cualquier distrito de Lima o en provincia, vas a observar lo mismo. Vas a observar, ubica tu iglesia o la catedral, y al frente de la iglesia se encuentra siempre el cabildo. ¿Ya? Es un dato que no debes olvidarte, y ahora cuando tengas la oportunidad, cuando termine la cuarentena, de hacer un recorrido a las municipalidades, tanto de aquí de Lima o en provincia, observa ello. Ubica la catedral y al frente de la catedral vas a encontrar la municipalidad o cabildo. Es un dato que te doy y no te vayas a olvidar. El renacimiento comercial está directamente relacionado con la expansión europea. Las cruzadas contra el Islam consolidaron la reapertura del Mediterráneo, restableciendo los vínculos, como en este caso vínculos comerciales, entre Occidente y Oriente. También amplió los mercados y la intensificación del uso del dinero, porque los cruzados tomaron divisas o metales preciosos que más adelante lo transformaron en monedas. El contacto con los islamistas enseñó a los cristianos algunas técnicas comerciales, tales como la contabilidad y el uso de letras de cambio y la noción de banco. Dentro de la propia Europa, varios factores contribuyeron a la evolución de la actividad comercial. El fin de las invasiones árabes, nómadas,
húngaras y eslavas, produjo un acentuado crecimiento demográfico y en consecuencia se amplió el número de consumidores en el mercado. La disponibilidad de mano de obra llevó al cultivo de nuevas tierras, cuyos ocupantes eran hombres libres a diferencia del sistema feudal. Mientras tanto, el sistema feudal, cuya producción era adecuada solo para el consumo local, no pudo satisfacer la creciente demanda, teniendo incompatibilidad con las nuevas condiciones históricas. Su crisis y decadencia lo llevaría a la desintegración de más adelante, siglos posteriores. Las rutas comerciales son un elemento esencial en el Renacimiento, porque eran las arterias por donde fluía la vida mercantil. Las principales rutas en Europa fueron, por ejemplo, la ruta del Mediterráneo, que conectaba Constantinopla y Alejandría a los puertos de Europa. Estaba dominada por las ciudades de Génova y Venecia, que habían logrado obtener monopolios comerciales en los principales puertos del Mediterráneo oriental. Venecia, por ejemplo, asumió el monopolio comercial con Constantinopla. Luego tenemos la ruta del Mar del Norte. Conectaba el mar Báltico y penetraba en el interior de Rusia, donde seguían los antiguos caminos recorridos por los normandos suecos. Descendiendo al curso de los ríos, los comerciantes alcanzaban el Mar Negro y de allí llegaban a Constantinopla, donde se vendía pieles, trigo, miel y metales preciosos. La ruta de Champañá conectaba Italia a Flandes, pasando por la región de Champañá, Francia. Flandes tenía incontables fábricas textiles y un comercio próspero, mientras Italia ofrecía artículos de lujo producidos localmente o importados del Oriente. Las principales rutas comerciales estaban unidas a otras secundarias. La ruta de Inglaterra unía las islas británicas a Flandes, principalmente por el comercio de la lana. Para llegar a Champañé, los comerciantes españoles usaban la ruta de los Pirineos, los alemanes la ruta del Rin. El gran número de comerciantes circulando por las rutas llevó a la fijación de determinados puntos de camino para la realización de intercambios comerciales, generalmente lugares protegidos por un castillo o entonces rutas de tránsito. Allí los comerciantes reunían para negociar las mercancías durante un periodo determinado. Estos encuentros recibieron el nombre de ferias. Su importancia fue inmensa para el desarrollo del comercio en la Edad Media. En ellos, el señor local prometía protección militar a los participantes y aseguraba el funcionamiento de un tribunal para asegurar los litigios. A cambio, se reservaba el derecho de cobrar impuestos por cabeza, la capitación a todos los visitantes de la feria, y los productos que tocasen el suelo le pertenecían por derecho consuetudinario. ¿Ya? Entonces, esto es lo importante de abrir estas rutas, permitió un adecuado comercio y la elaboración de las llamadas ferias. No se vayan a olvidar entonces.